Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día. La píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra, una hermosa reflexión. Primeramente estaremos poniendo un ejemplo bien básico, ¿verdad? Si de repente, ¿verdad? Yo les pongo a ustedes dos alcancías, algo, ¿verdad? De que tenga peso, ¿verdad? Algo que haga mucho ruido y algo que no le haga ruido. Entonces usted de repente dice, bueno, mire, le voy a regalar esto. Y le empiezo a sonar y empiezan las monedas a sonar en esa alcancía. Y usted dice, wow. Pero esa alcancía tiene dinero, ¿verdad? Porque suena, se ve que está llena. Pero vengo y le digo yo, ¿quiere esta otra, verdad? Mire esta otra y usted no oye nada, no le suena nada. Y dice usted, ay, no, esa no la quiero porque esa no suena. Y vengo yo y le pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la que usted va a elegir? ¿La que suena o la que no suena? Y usted prácticamente me diría, ¿verdad? Bueno, la que suena porque ahí sí sé de que tengo dinero, ¿verdad? Pero entonces, cuando nosotros venimos y la abrimos y vemos el contenido, ¿verdad? Vaciamos el contenido de esas dos alcancías, podemos observar de que la que suena, sí, tiene monedas, tiene muchas monedas, pero no un valor suficiente. En cambio, cuando abrimos la siguiente y sacamos su contenido, vemos billetes de diferentes denominaciones y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene más peso, más efectivo, ¿verdad? O sea, mucho más valor que las monedas que hacían tanto ruido, que tenían ese peso, ¿verdad? Hacían un gran sonido. Pero a la última tenía poco, no tenía mucho valor, no tenía mucho que usted pudiera decir, ¿verdad? Me va a ser suficiente para venir y solventar algo, no. En cambio la otra que no tenía ruido, que se veía que no tenía nada, que no tenía ni peso, ¿verdad? Y que ni sonaba, ni ruido hacía, ni nada. Esa cuando se le descubrió su interior, se vio que de ahí había bastante, o sea, lo que no era el peso en sí, sino que lo que valía, ¿verdad? Lo que tenía, el valor que había en ella. Y pues muchas veces así pasa en nuestras vidas. En nuestras vidas muchas veces, hermano, podemos observar, ¿verdad? De que habemos personas que hacemos mucho ruido, que nos alardeamos, que venimos, ¿verdad? Siempre queremos ser como los primeros, queremos venir y estar ante todo y que sentirnos, ¿verdad? Que nos están dando vanagloria y darnos exaltación, siempre hablando de nosotros mismos, siempre hablando de nuestras cualidades, de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que poseemos y vanagloriándonos todo el tiempo, poniendo nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro ego en alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Siempre necesitamos estar haciendo ruido, hermano. Siempre tenemos la necesidad de estar haciendo ruido. ¿Y qué es lo que ocasiona el ruido, hermano? ¿Mm? En lo espiritual, ¿qué es lo que ocasiona el ruido? La carencia, hermanos, de sabiduría, la carencia de el entendimiento verdadero. La carencia, hermano, de tener humildad, mansedumbre, de tener todas aquellas cualidades que nuestro Señor Jesucristo tenía. Usted ve a nuestro Señor Jesucristo que cuando Él, ¿verdad?, llegaba a un lugar, no era que Él venía, ¿verdad? Y anúncienme que llegué y que ya vengo yo aquí, ¿verdad? Y voy a hacer milagros. No, hermano. Él llegaba a un lugar de lo más callado y cuando la gente sabía que Él estaba allí, claro, llegaban, se aglomeraban las multitudes, pero Él toda la vida nunca dijo, yo puedo, yo sé, yo lo hago y todo aquel, ¿verdad? Que venga a mí va a tener, no, hermano. Él era una persona humilde, una persona sabia, una persona que reconocía su valor, su poder, lo que había en él, la esencia. Él no tenía necesidad de estar poniendo un megáfono, una llamada a aquellas personas para que se enteraran quién era él, para que cuando lo vieran ahí sentadito, ¿verdad? Hablando con sus discípulos o hablándole a otras personas, la demás gente se enterara, ¿verdad? De que sí, que se enteren que yo soy Dios, ¿verdad? Que yo soy el Hijo de Dios, que yo lo puedo todo, que yo tengo el poder, la autoridad. No, hermanos, Él siempre lo declaró, lo enseñó, lo ministró, pero nunca se jactó, ni con sus discípulos. No, tampoco, al contrario, a él les enseñó
A ellos les enseñó la humildad, les enseñó a hacer el bien, sin estar esperando tampoco reconocimiento, sin estar esperando tampoco, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dar? ¿Verdad? Por el favor que yo le voy a hacer, por la sanidad que yo voy a hacer, ¿verdad? Por la oración. No, por el bien dado, usted no tiene que recibir nada, primeramente. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? También otro pequeño ejemplo de lo que muchas veces acontece, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Así bien conocido. Vemos nosotros cuando vamos por la calle que se nos aparece un perro también y entonces empieza ese perro, ¿verdad? A ladrar, a ladrar, a ladrar y no le da tiempo y esa gran bulla y ladra y ladra y ladra y ladra, hermanos. Y muchas veces nosotros estamos como esos perros que ladramos, 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 pero que al final no hacemos nada. Que al final, como dice el dicho, ¿verdad? Perro que ladra no muerde. Al final nosotros también, ¿verdad? Ladramos, ladramos, ladramos y no llegamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Cuando vemos nosotros eso, de que el perro viene y tiene la necesidad, ¿verdad? De jactarse desde que aquí estoy yo, ¿verdad? Y no te acerques porque te voy a morder y este es mi territorio. Y como dicen, ¿verdad? Cubriendo y enseñando que él es, ¿verdad? El dueño de ese lugar. Entonces así muchas veces también estamos nosotros queriendo tomar, ¿verdad? Lugar, queriendo tomar una posesión que no nos corresponde, queriendo tomar la autoridad que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando venimos y vemos que aquella situación, circunstancia, ¿verdad? O ministerio o lo que sea en nuestro trabajo, no importa dónde, ¿verdad? Se nos acerca, nos toca, ¿verdad? De verdad dar la cara y representar, ¿verdad? Quién somos con esa braveza. Venimos, ¿qué hacemos? Nos escondemos, nos vamos, ¿verdad? Nos alejamos, huimos, porque no tenemos esa autoridad y no vamos, como dicen, a morder, a agarrar ese papel, sino de que huimos, nos vamos cobardemente, porque no podemos asumir ese lugar que estamos gritando que nos corresponde. Mira, hermano, qué delicado, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos de venir, ¿verdad? Y cuidarnos, de jactarnos, hermanos, de jactarnos en la vida, porque debemos de venir, ¿verdad? Y ser sencillos de corazón, como lo decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque podemos quedar avergonzados, avergonzados delante de nuestros compañeros de trabajo, delante de nuestra familia, delante de una congregación, en la calle, aún en la calle. Usted ha visto cuántas personas quedan avergonzadas en la calle por querer aparentar algo que no son, por querer sentirse rudos, por querer sentirse que ellos tienen el control, que ellos son más que otras personas, sin saber que aquella persona que está calladita muchas veces, que está tranquila, observando sin decir nada, es más, puede más y tiene más conocimiento que aquella persona que está jactándose. Hay personas que no tienen dinero y con un sueldito que tienen o algo, se la llevan, tienen unas grandes ínfulas. Y como dicen, compran aunque sea un par de zapatos de moda o de marca para poder con eso, ¿verdad? Jactarse que tienen, que pueden comprar lo que, ¿verdad? Ellos tienen, cómo poder hacerlo. Pero vienen otras personas que tienen comodidad, que pueden hacerlo. Y usted los va a ver con zapatitos chinos, con zapatitos de $5, con zapatos que no valen nada, ni son de marca. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sabiduría y saben que ellos pueden tener, pero no es para desperdiciarlo, no es para botarlo. Y no es tampoco para jactarse. Hay personas que tienen, que pueden y que saben y son más humildes. No se jactan, no tienen ese orgullo, ese ego tan elevado como muchos de nosotros, que no sabemos nada, que no tenemos nada, pero que alardeamos, hermanos. Alardeamos como que si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Cuidado, cuidado en caer en eso.
Pero vamos a leer un ejemplo, ¿verdad? De la palabra de Dios, lo que nos dice, mire, en Proverbios capítulo 21, versículo 24, lo vamos a leer en la Reina Valera, ¿verdad? De 1960. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a su letra dice, escarnecedor, dice, es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Mire qué tremendo, hermano. Escarnecedor, dice que es el nombre del soberbio y presuntuoso. Qué tremendo. ¿Y qué es lo que, imagínense, bueno, vamos a ver, ¿verdad? También aquí, que es también una persona que puede llegar a ser escarnecedor. Mira, una persona que viene a ser, como dice la palabra de Dios, escarnecedor, es una persona con un espíritu, dice, burlón. Es una persona que se burla de cualquiera en grupo, de cualquier situación, ¿verdad? Se burla de una manera cruel, hermanos. Que se mofa, dice, de ser más, dice, por medio de sus burlas o de sus habladurías, de sus críticas, de sus chambres. Esa es una persona escarnecedora. Cuidado. Pero mire lo que dice también, ¿verdad? En la nueva versión internacional. Soberbio y presuntuoso escarnecedor es el nombre del que actúa, dice, con indolente orgullo. Mire qué tremendo, hermano. Con indolente orgullo. Cuando nosotros actuamos orgullosos, altivos, menospreciando al prójimo, ocasionándole daño en hablar mal de ellos, ¿verdad? Mire qué tremendo. Nos convertimos en una persona escarnecedora, dice la palabra de Dios. Y veamos un ejemplo de quién no es un escarnecedor, de quién es una persona a lo contrario. O no persona, ¿verdad? Pero sí un ejemplo de algo. Vemos al león, ¿verdad? Lo contrario del perro. El león usted lo ve echadito, todo el tiempo tranquilo, todo el tiempo usted lo va a ver, ¿verdad? En control de su área, en control de todo el territorio. Usted lo va a ver ahí, tranquilo, echado, pero supervisando, viendo qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Cuando él se siente tranquilo, él sabe que los demás trabajan por él, que sus leonas, ¿verdad?, vendrán con la comida. Él no tiene que molestarse, no tiene que salir a fatigarse ni nada. Se echa, supervisa, mira ahí tranquilo, relajado. Se duerme, descansa, confiado. Porque cuando él se levante, si oye algo o descubre que hay algo que no está, ¿verdad?, de acuerdo a su área, ¿qué es lo que él hace? Se levanta y empieza a acechar, empieza a ver, ¿verdad?, el territorio y sin ruido, sin ningún rugido, ¿verdad?, que lo delate, va caminando despacio, va ahí, ve, viendo qué es lo que está pasando, calculando todo detenidamente para atacar, para asaltar, para acechar y para ver de que cuando él salte, que él llegue al determinado lugar, el peligro tenga que huir. El peligro tiene que huir de sus garras, de su silencio, ¿verdad? Porque entonces es cuando él llega y gruñe, ruge. Mire qué tremendo. Pero ¿qué es lo que hace el león? Calladito, mire, sin hacer ruido. Porque el león recordemos que es el rey de la selva. Y él no tiene necesidad de venir y estar como el perro ladrando tanto, queriendo llamar la atención, queriendo venir, ¿verdad? Y decir, si te acercas te muerdo, y a la hora de las horas,
corriendo. El león no. El león no le avisa, el león de una. Y cuando usted siente comidito. Así somos los seres humanos. Aquel ser humano que tiene una inseguridad en su espíritu, en su alma, en su ser, que carece de algo, hermano, siempre va a ser así. Siempre va a tener la necesidad de estar, mire, ve, gritando, hablando, vociferando, calumniando, maldiciendo y sintiéndose orgulloso, poniéndose altivo, presuntuoso, ¿verdad? Soberbio, con altivez, ¿verdad? En su vida, en su espíritu, en su alma, en todo lugar, en todo su territorio, en todo su ámbito. Pero una persona que sí sabe su valor, que sí sabe lo que tiene, sabe lo que sabe y que sí tiene sencillez y humildad, esa persona no va a tener necesidad de estar haciéndola del perro, sino que va a ser como el león, cautivo, apacible. Pero cuando le toque el momento de demostrar quién es y de demostrar lo que él sabe, lo va a hacer. Sin duda lo va a hacer. Pero veamos también, mire, hermanos, ¿verdad? Otro ejemplo que nos trae la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver que aún nuestro Señor Jesucristo estuvo alrededor de personas que eran, como dice la palabra de Dios, escarnecedores. Pero veamos la palabra de Dios lo que dice. Mire, lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 36. Y la palabra de Dios nos dice, los soldados también lo escarnecieron. Miren, los soldados también le escarnecían. Vamos a ver, hermanos, ¿por qué dice también? Primeramente, vamos a seguir leyendo después lo demás. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que los soldados también, mire, también le escarnecían? Primeramente porque en los versículos anteriores estamos viendo que la multitud que estaba amotinada en contra de él le blasfemaba, le injuriaba, le escarnecía, o sea, se burlaba de él, se mofaba cruelmente de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? Y toda esa multitud dice, y aún dice la palabra de Dios, los gobernantes se burlaban de él diciendo que a otro salvó, dice, sálvese también así. Él mismo si puede. Qué tremendo, hermano. Que aún el Señor, pasando ese tormento, pasando esa circunstancia, ese proceso de esa crucifixión, de ese duro castigo que había recibido, ¿verdad? Siendo latigado, llevando la cruz a cuestas, ¿verdad? Sin fuerzas, cayéndose y teniendo aún que soportar todos esos escarnecedores alrededor de él, hermano. Qué duro. Qué duro, hermano, solo imaginarse y hacerse esa película uno en su mente y ver a nuestro Señor Jesucristo, mire, cargando esa cruz a cuestas, mire, hermano, con esa cruz, con dolor en su cuerpo, con esa corona de espinas, hermano, en su cabeza. Ese dolor en su espalda, hermanos, y en su cuerpo, en sus brazos, latigado, reventado con los pedazos de carne, hermano. Dios mío bendito, y tener todavía, hermano, que soportar todas aquellas personas que estaban vituperando, hablando, mofándose, y siendo el Señor Jesús burlado cruelmente, siendo calumniado, gritado de palabras obscenas, de blasfemas, de injurias. Oye, hermano, yo no le puedo ni decir qué clase de cosas le pudieron haber dicho a nuestro Señor Jesús en ese camino, ¿verdad? Que se muriera, que maldijera, que se fuera y que saliera, ¿verdad? De Israel y que, mira, hermano, cuánta cosa.
que era un mentiroso, que era un embustero, ¿verdad? Que él no era el Hijo de Dios y que lo mataran, que se muriera, ¿verdad? Hermano, qué tremendo. Qué tremendo solo imaginarnos esa película en nuestra mente. Pidámosle perdón a nuestro Señor Jesús, hermanos, por lo que tuvo que pasar aquí en la tierra por nosotros. Pidámosle misericordia, Señor, que perdone a cada uno de aquellos que fueron sus escarnecedores en la cruz. Sus escarnecedores en el momento del juicio, en el momento que todo mundo se burló de él y hablaban blasfemias. Pidámosle misericordia, hermanos, misericordia, misericordia, hermanos, porque a consecuencia de todas esas cosas, esas humillaciones, hermanos, ahora también estamos padeciendo, ahora también estamos siendo, hermanos, procesados. No es fácil, pero hermanos hermosos, mire qué tremendo, que después, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y acercándose, dice, le presentaban vinagre. Los mismos, mire, soldados, ¿verdad? Que también le escarnecían, acercándose, le presentaban vinagre, mire, para que el Señor Jesús en la cruz, clavado en esa cruz, porque Él dijo en ese momento que Él tenía sed. Y ellos para todavía atormentarlo, burlarse y viendo el Señor, ¿verdad? Que se estaban rifando sus ropas y todo, hablando injurias. Y le presentaban vinagre, hermanos, para que Él lo probara. Y Él y yo siguiéndose burlando de nuestro Señor Jesús. Qué triste estar presentando, hermanos, este relato que tuvo que pasar, atravesar nuestro Señor Jesús en esa cruz. Por usted, por mí, por sus pecados, por mis pecados, por su salvación, por mi salvación, por el perdón de mis pecados, por el perdón de sus pecados. Qué tremendo, hermanos. Pero veamos, hermanos, también, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En todos esos momentos, aún que Él fue escarnecido cruelmente, hermanos. Aunque a todas aquellas personas, mira, hermano, no les importó el sufrimiento de nuestro Señor, lo que Él estaba atravesando en ese momento, clavado en esa cruz, siendo denigrado. Aún en esos momentos el Señor dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué corazón, hermano. Qué corazón de amor a la humanidad, aún en su momento más crítico. En el momento que pudo haber sido más vergonzoso para cualquier ser humano. En el momento que toda la humanidad hizo que nuestro Señor Jesús pasara. Por rebelión de nuestros pecados. Por rebelión, por no querer hacer caso, por no querer tener un corazón humilde en santidad como en nuestro Señor. Mire lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? También. Bueno, en la palabra de Dios, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad? Que debemos de tener un corazón constricto y humillado, así como lo tenía David, ¿verdad? Que lo vemos en los Salmos. Pero que también la humildad dice que es el reconocimiento, mire, ve, de nuestras aptitudes, de nuestros dones, dice. Ve que esos son los que vienen de parte de Dios. Qué lindo. Todas esas situaciones que nosotros adquirimos de parte de Dios, como la bondad, ¿verdad? El amor, el perdón, el gozo, ¿verdad? La alegría, la caridad, ¿verdad? El dar a nuestro prójimo, el amar a nuestro prójimo. Todos aquellos dones recibidos de parte de Dios vienen siendo, mira, hermanos, de un corazón humilde, de un corazón sencillo, de un corazón que se humilla a Dios, un corazón parecido al de nuestro Señor Jesús. Hermanos, debemos de tratar de alcanzar esa misma gracia y ese mismo grado, hermano, de humildad, de sencillez, de bondad, de amor,
de que lleguemos a esa plenitud. Cuando hago estos relatos, hermano, y me transporto a ese tiempo, me meto en esa circunstancia, no se imagina, hermano, cómo me queda el corazón. No se imagina el dolor que siente mi alma de imaginarme a nuestro Señor Jesús en esas circunstancias. Que toda aquella gente que en un tiempo le dijo, Señor, sálvanos, queremos oír más de tu palabra, danos de todo, ¿verdad? Lo que tú dices que tienes, sánanos, ¿verdad? Aumentanos más la fe. Todas aquellas personas que en un tiempo estuvieron con Él, luego se volvieron en contra de Él, se volvieron escarnecedores de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces pasa así también en la congregación, hermanos. Cuando nosotros estamos en la congregación y decimos, ay Señor, yo creo en ti, ¿verdad? Creo en tu palabra. Aleluya, estoy aquí en la iglesia, te sirvo, te amo, te alabo y, ¿verdad? Y hago tu obra, ¿verdad? Te sirvo con excelencia. Pero luego nos volvemos escarnecedores de Cristo. Nos volvemos escarnecedores del Dios vivo, del Dios altísimo. Cuando venimos y nos volvemos atrás, volvemos en contra de nuestra iglesia, de nuestra creencia, de la palabra de Dios, de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado y retrocedemos a nuestras vidas antiguas y retrocedemos al mundo y volvemos a nuestra inmundicia, a nuestro pecado. Hermanos, estamos volviendo a ser escarnecedores de Cristo, a volver a injuriarlo, a volver a hablar mal de Él, a desconocer su palabra, a desconocer su poder, su amor, su misericordia. Tengamos cuidado, hermanos, de no ser como todos esos soldados, hermanos, que hablaron y blasfemaron en contra de Cristo. Que seamos, hermanos, de corazón sencillo, de corazón humildes, corazones sinceros, que querramos seguir, hermanos. Mire, ve la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. El Señor dijo, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Que tome su cruz y me siga, porque muchas veces, hermanos, nosotros vamos a ser también, mire, ve, escarnecidos. Vamos a sufrir también, mire, ve, burlas, ataques, ¿verdad? Contiendas. Vamos a ser nosotros también, mire, ve, criticados. Como dice la palabra de Dios, en los últimos días podremos llegar a ser hasta encarcelados por predicar la palabra de Dios, por hablar de su santa palabra. Tendremos persecución, tendremos, mire, ve, personas que estarán en contra de nosotros. Pero en todas esas cosas dice que debemos de venir y soportar las pruebas. Debemos de venir y saber con sabiduría enfrentar todas estas situaciones, enfrentar a esos perros que nos salen al camino a ladrar, a esos perros que son de muerte, esos perros en lo espiritual, hermanos, que quieren atacarnos, que son, hermanos, enviados del mismo Satanás, perros de muerte, perros que son nada más y nada menos, hermanos, espíritus inmundos atacándonos, queriéndonos, hermanos, míreme, botar nuestra fe, quitarnos aquel gozo, aquella alegría, aquella esperanza, aquella sabiduría que el Señor nos ha dado, que nos quedemos callados, que nos encerremos. No, hermanos, no lo permitan. No permita que esos perros salgan al camino suyo a atacarlo. No, párese para que esos perros huyan. Párese fuerte y demuestre su voluntad, demuestre su poder, demuestre su conocimiento, su sabiduría. Y esos perros huirán. Esos perros le dejarán de ladrar. Y saldrán, mire, corriendo, espantados, huyendo, al ver que no pueden, porque ellos tendrán temor de usted. Pero hermanos, seamos como el león, atentos, sin hacer bulla. Nada más ahí, mire, ve, acechando en qué momento vamos a atacar y a demostrar lo que Dios nos ha dado. Por eso, hermano, no desista,
No desista primeramente, como siempre lo vemos y lo hablamos y, ¿verdad? Lo repetimos en cada programa. Ore. No deje de leer la palabra de Dios, no deje de congregarse, no deje de tener una cobertura. La cobertura son nuestros pastores, que ellos interceden por nosotros. Necesitamos tener la cobertura, ¿verdad?, de parte de Dios. Nuestra cobertura aquí en la tierra son nuestros pastores, nuestros líderes, aquellos, ¿verdad?, que velan por nosotros, que están ahí intercediendo ante Dios por nosotros. No se quede sin cobertura, hermano, porque aun cuando usted llegue a la presencia de Dios, el Señor se lo va a exigir. Tenemos que ser presentados por nuestros ministros, dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver en el próximo programa. ¿En qué lugar de la Biblia dice que necesitamos al ministro para que nos entregue, que nos presente en la presencia de Dios? ¡Qué tremendo! No nos quedemos sin cobertura, no lo tomemos a un juego. Si usted no lo sabe, lo vamos a ver en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en un próximo estudio, en una próxima reflexión. Pero debemos de saber que debemos de hacer bien las cosas como Dios las manda. Congregarnos y no dejar de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Leer la palabra, no aburrirnos, hermano. La palabra es el camino, la verdad y la vida. Y nos lleva a la vida, a la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único camino a nuestro Padre eterno. Sin Él no llegaremos. Recordemos todas esas palabras, ¿verdad?, de nuestro Señor. Y eso lo aprendemos en la palabra de Él, hermano, ¿verdad? En su palabra, en aquella que nos instruye, en aquella que nos cambia, en aquella que nos enseña el camino a seguir. No nos cansemos de orar, de pedirle entendimiento, pedirle sabiduría, hermanos. Hagamos ese proceso de cambio en nuestras vidas. Empecemos, hermano, poquito a poco, como la gotita cae, ¿verdad?, y llena el cántaro. Así la palabra de Dios nos va sustentando nuestra alma y va llenando, mire, ve, esos espacios que están vacíos. Los va llenando, los va llenando, los va llenando y nos va dando sabiduría, nos va dando entendimiento, nos va dando, mire, ve, aquel deseo de seguir, ve, estudiando su palabra, de seguir hablando su palabra, de seguir, mire, ve, dando las buenas nuevas de salvación, de seguir diciendo: Cristo viene pronto. No olvidemos, Cristo está a las puertas, Cristo te espera, llama a tu puerta, quiere cenar contigo y que tú cenes con Él, para que cuando Él venga tú estés preparado, tu lámpara esté llena y puedas irte con Él a la boda del Cordero. No perdamos tiempo, hermanos, el tiempo es corto. No perdamos el tiempo en cosas vanas. No perdamos el tiempo. Cristo está a las puertas. No lo olvide, hermano, no lo olvide. Esa es mi pequeña palabra. Esa es aquella palabra que viene de parte de Dios, que el Señor la pone en mi corazón para que de una manera, ¿verdad?, yo pueda decírsela, explicársela, tal vez con mis propias palabras, pero lo que quiero decirle es una palabra que viene de parte del Señor, exhortándole, diciéndole: cambia de vida, búscame, arrepiéntete, estoy esperando por ti, vengo pronto, no tardo. Y tú no tardes en buscarme. Señor le bendiga, hermanos. Me los cuide, me los proteja. Y analicemos su palabra. La guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra para que podamos ver su rostro el día de su venida. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.